Bem, estou aqui com o nosso colega psicanalista Mário Elkin Ramírez, que é membro da AMP, Associação Mundial de Psicanálise, e da nova escola lacaniana de Medellín, Colômbia, que vai nos falar um pouco sobre o tema da nossa jornada, psicanálise, crenças, leis. Mário. Sim? Vamos ouvi-lo. Bueno, Freud tiene un texto que se llama Sobre una concepción del universo, que también es traducido como Sobre una cosmovisión. Él escribe este texto porque, si bien él fue formado por unos científicos en fisiología que a la vez eran físicos y habían jurado ellos transformar toda la mitología, toda la metafísica que había en la medicina en fuerzas físico-químicas, entonces él recibió una formación muy positivista y ese espíritu hacía que en el momento del nacimiento del psicoanálisis decayeran las creencias y comenzara la ciencia a verse como una nueva ilusión. Y entonces Freud se ve obligado a escribir este texto para esclarecer por qué el psicoanálisis no es una concepción del universo. Comienza diciendo que una concepción del universo, Weltanschauung, es una construcción intelectual hecha sobre la base de una hipótesis superior. Esa hipótesis superior es Dios. Entonces, desde ahí, digamos que se puede explicar todo. El origen del hombre, se puede tener además un código de comportamiento que son las leyes religiosas, y además se siente la protección más allá de la vida, en la muerte, digamos en el cielo o allí. A partir de esa definición, Freud dice por qué el psicoanálisis no es una concepción del universo. Porque el psicoanálisis no lo explica todo, explica a un sector como cualquier ciencia. El psicoanálisis no puede dar un código de comportamiento, solamente unas recomendaciones, o simplemente el sujeto construye una ética personal y no una moral exterior. El psicoanálisis finalmente tampoco puede ofrecer una protección más allá de la vida, sino simplemente un alivio del sufrimiento. Ahora, es importante ya el punto de Lacan. Lacan, en un texto cercano a la tercera, una conferencia que hizo en Italia, decía que había un triunfo de la religión, un avance de la religión, porque la religión produce sentido. En cambio, ese triunfo de la religión significaba un fracaso del psicoanálisis, porque el psicoanálisis no apunta a producir sentido, por eso no es infinito, sino más bien a confrontar al sujeto con el sinsentido, que es la pulsión, que es el goce, que es, digamos, un límite a una producción, una fuga, que es lo que la religión produce, lo cual le da consuelo a muchas personas. La posición de Freud era el que no tiene ni ciencia ni arte que tenga su religión, pero de todas maneras él aspiraba que el psicoanálisis pudiese ser una vía para no necesitar la ilusión religiosa. Por último, tendría que decir que en uno de los seminarios Lacan habla de un Glauben, es decir, la descreencia. El verdadero no creyente sería el psicótico. Porque, digamos, no cree en el nombre del Padre, ahí está forcluido. En cambio, todos los neuróticos tienen una tendencia a creer en el Padre, y por eso, dice Freud, el Dios viene a tener las mismas características del Padre de la infancia. Fue el que creó al sujeto, es el que le da sentido y normas, y finalmente es el que le da protección. Entonces, ya el adolescente, cuando pone en cuestión su propio padre, proyecta sobre los cielos el Padre imaginario de Dios, que además tiene la Iglesia, que va a sacar una rentabilidad de esa creencia armando las masas artificiales, que es lo que se ve en todas las sectas religiosas, incluyendo la católica y las grandes religiones. Finalmente, lo más radical de Lacan no es decir que Dios no existe, sino que Dios es inconsciente, en el sentido de que es el fundamento sobre a partir de lo que hay el Edipo, una instancia de ley que se espera se anude el deseo a la ley, pero que también puede llegar a provocar fenómenos de masa donde ya no están
no son conducidos, incluso en nombre de grandes ideales, a la ley, al deseo, a la libertad humana, a una cierta felicidad singular, sino a lo peor. Muito obrigada. Sin nada.